Dice mi papá que a los 9 años, 10 años, esto era un paraíso. San Sebastián era un paraíso. Laguna, se imagina Laguna acá y Milpa allá. En medio era, y yo todavía lo conocimos, que no había nada de carreteras, de pura veredita, es más, por los corrales por aquí, atravesábamos por acá, así es de que no había límite que nos dijeran casas, por ejemplo, hoy calles, todo eso. Entonces, dice que fue una maravilla porque había patos, y dice que había nidales que así descubría él cuando iba a sacar una vaca, porque había mucho tule, un tular enorme aquí. Dice que había 70, 80 huevos de pato, pero era una maravilla de pueblito. Entonces, yo cuando tengo el uso de razón, pues aquí el pueblito éramos, yo creo, unos 50 casitas, no más, o menos puede ser. Aquí a la otra cuadrita era la orilla, porque ya la iglesia era baldío, todo para allá. Aquí el agua, como le digo, muchas personas, venía el agua de Xochimilco, dejaban. ¿Dejaba de Xochimilco? Era un canal. Era el canal, el que venía de la viga. Todo eso, el canal de Garay exactamente el que surtía mucho, pero era una rama de canales. Decían que éramos barrio, que pertenecíamos a Santa Marta. Por eso aquí muchos nos dicen que somos del barrio, porque era un barrio que dependíamos de Santa Marta. Nosotros no teníamos escuela, no teníamos iglesia, no teníamos nada, ni deportivo, nada de eso teníamos. Todas las festividades que se hacían del patrón del pueblo se hacían en la iglesia de Santa Marta. La escuela, todos íbamos a Santa Marta. En la de San Sebastián de Colocitlán, esa fue hecha en la orilla de lo que fue la laguna, a donde ya se empezaron a dar los terrenos ejidales, ¿sí? Entonces es muy nueva, es nueva la iglesia de San Sebastián, ya que todos los viejos nosotros siempre fuimos a la iglesia de Santa Marta Catitla. Le voy a decir por qué, porque nosotros no tuvimos iglesia, apenas lo acabamos de tener. Nos íbamos a la iglesia allá, a la misa, íbamos a la escuela allá, como le digo yo, cuando empezó a hacer, muchos de aquí nos fuimos para allá. Y cuando hicieron la escuelita de aquí, pues ya no nos venimos porque ya estábamos ya acabando también allá. Entonces eso fue. Porque aquí ya no había más casas ni nada. Esto ya era todo casi la orilla de la laguna. Fue a donde se montó la escuela, la Lucio Blanco, que era en la orilla de la laguna. Nomás la pura calzada y el ferrocarril que pasaba. Pero además todavía agua a este lado y agua del otro lado. El que ahora es Nesa, desde el Peñón, lo único nomás que se veía ahí era el cerrito del Peñón, era todo. Mire, estaba muy boscosa toda esa zona. Ese cerro tenía agua, porque en las peñas brotaba agua. El agua del balneario, el Elba, no la sacaban con bomba, solita el agua salía. Habían conejos, liebres, tejones, hasta gatos monteses hubo en ese cerro. Estaba muy lleno de árboles, había mucho mezquite, había mucho garambullo. Al cerro nos divertíamos porque juntábamos garambullos, comíamos garambullos, unos mezquites así muy sabrosos, muy dulces. Ese es a veces nuestro recreo, podemos decir. Que más de nosotros, de chamacos, del colegio a la casa, era que salíamos a la 1 del colegio
pues hacer quehaceres, ir a traer pastura, cuidar sus pancheros, limpiarles para ponerles la pastura para la noche, y a otro día igual limpiarles, asearles, porque todos los habitantes que habían aquí, todos tenían vacas, borregos, no muchos, pero sí tenían cada uno. Cuando dejaban de trabajar en el campo, la laguna era su fuerte de ellos. Cuando empezaban las aguas, se dedicaban a sembrar. Mi papá tuvo terrenos, sembraba maíz, frijol. Eso era nuestro trabajo porque nuestros abuelos no nos querían mandar bien al colegio. Teníamos que ir ya de chamacos, que nos daban de desayunar, un jarrito así de agua hervida y una tortilla, y a darle a sembrar, y después a escardar, y después a cortar las cosechas y a carrearlas para traerlas para acá, para las casas. Todo esto de aquí es cuando tenemos árboles que se secan o lo que sea, yo lo corto para la leña, para prender. Hay veces que no tenemos para el gas, no nos alcanza, con el bote se prenden estos palitos y ya se calienta el agua. Porque antes habían puras cocinas de tlecuiles con piedras y es lo que quemaban las abuelitas. Esa florecita blanca es la hierba que luego necesitan muchas personas, que es Santa María. Le nombramos Cocosasi, es para el día de las ofrendas, de las mesas de Día de Muertos. Muy olorosa. Este es el mentado cempasúchil. Ya que siquiera vinieron y van a saber lo que es el garambullo. Esta es la planta de garambullo. Nomás que crece bastante grande. Este está chiquito. Esta parte de aquí, para arriba es la semilla para sembrar en marzo. De esta parte de en medio es para el temporal que se siembra aquí a partir de abril o mayo. Los demás para acá, para comer o para hacer cualquier cosita. Esto es la punta. Mire, mi papá fue Nicolás Espíndola Flores, fue un campesino. Aquí le muestro sus herramientas que utilizó. Mire, por ejemplo, esta herramienta es la coa. La coa con que se clavaba en la tierra, se hacía un ladito y se echaba la semilla. Este es una almohaza, se llama almohaza, es un peine para los caballos. Con este lo cepillaba, lo peinaba, se llama almohaza. Esta es su herradura y esta es una herramienta que se llama hoz, para cortar hierba. Este que usted ve aquí se llama bule. Con este mi papá llevaba su pulque, que era lo que tomaba, y nosotros también llevábamos otro como este, pero con agua. Cuando teníamos sed, pues aquí teníamos nuestra agua, mientras llegaban las señoras que nos iban a dar de comer, en este caso mi mamá o mis hermanas. Pues es una herramienta de hace muchos años, desde su mamá, de mi mamá, lo usaba en la laguna de aquí de Santa Marta. Ahí se sembraba, cultivaban el tequesquite. Entonces como rastrillito, con ese lo jalaban. Es una cosa que sale de la laguna, se hace como chicharrón y se pone como sal. Ese todavía se usa para
cuando hacen elotes, le ponen tequesquite para que salga suavecito el elote y sepa sabroso, le da un sabor muy agradable. Y este es un recuerdo de hace muchos años que aquí existió adelantito un molino. Ahí llevábamos el nixtamal a que nos los molieran y ya se hacía la masa. Mi papá fue encargado del carnaval durante 25 años y en aquel entonces no se bailaba nada más sábado y domingo, se bailaba entre semana porque se dedicaban al campo, todos tenían tiempo para salir a bailar y el carnaval era entre semana y se terminaba el día domingo. No había reina, nada más los charros salían, y no eran charros, venían vestidos como de vaqueros, no habían trajes como actualmente. El Pozo Rico, como les decía yo, eran aguas termales. Allí iban a lavar antes aquí, porque aquí habían pozos nada más. Y el que eran 3 o 4 pocitos los que habían aquí en el pueblo. Pozo Rico, exactamente. Por aquí así más o menos es. Por aquí así más o menos, porque es a donde hoy está casi en la estación del metro del Peñón Viejo. Porque nosotros anteriormente todos teníamos un pozo en la casa y el agua estaba a flor de tierra, a 1.80 máximo. No se rascaba más y ya salía agua. Y era agua potable, era para beber. Ya después le metía la leña para que se calentara desde la mañana, se calentara el baño, que es el temazcal. Es un baño ya muy viejo, muy antiguo, que estaba bien hecho y esto era se le llamaba a nosotros el ombligo. Esto es la entrada que cuando venían las parturientas, después de su ciclo de periodo de, ¿cómo se llama? Ya de acabar de tener sus bebés, aquí las metían y aquí esta era la puerta que todos entraban para acá para bañarse y la primera que bañaban era la parturienta, que es la que tenía derecho a entrar primero y bañar a la señora y bañar a la criatura, ¿sí? Había una persona o dos adentro ayudándoles a bañarlas y por aquí entraban. Este era el gran temazcal. El ombligo para prender la leña y calentar eso para acá como si esto fuera un horno. Entonces toda la parturienta era la primera que se metía a bañar con una tina de agua con hierbas. A ella la bañaban con hierbas y duraba de 25, 30 días, 40, su cuarentena, como le llamaban anteriormente a nuestra gente. Nosotros venimos de esa época que mi madre y todos los antepasados se bañaban en los temazcales, que es un temazcal viejo que data de hace muchos años. ¿Qué podríamos decir? Yo creo que 100 años. Pero aquí era como se prendía y de ahí se cerraba ya, se tapaba y todo esto ya se había calentado. Y aquí se bañaban y ya venían gente de más del pueblo, que casi todos en este pueblo, todos éramos una sola, casi familias, conocidos, parientes. Ustedes lo están comprobando, ustedes lo están viendo por su propia vista, que estos era de tierra, ahora sí de lodo y piedra, ya que esta piedra es de zontle, que guarda mucho calor. Que hubo un cerro aquí atrás, una loma grande, que se llamaba el Tecolos. De ahí sale Tecolostitlán, porque era una zona de tecolotes. Don Justo Chávez fue vecino nuestro. Aquí a 2 casas vivió. Él era un hombre rico, era pues el más poderoso de aquí del pueblo y pueblos circunvecinos, porque según me dice mi mamá que don Justo Chávez, le salvó la vida a Porfirio Díaz cuando lo venían persiguiendo para matarlo.
y lo hizo compadre, se hicieron compadres. Él le dio, don Porfirio Díaz le dio todo el poder a don Justo que agarrara todas las tierras que él quisiera. Era muy rico ese señor porque pedía prestado a alguna persona que necesitaba dinero, le decía que prestaran 5 pesos o 3, les firmaban un recibo, pago para tal fecha, no pagaba, vénganos tu reino, les quitaba sus tierritas. Todo eso fue ejido porque lo ganaron los del pueblo, porque todo eso era propiedad, según que decían que del cacique Justo Chávez. Cuando vino la revolución, que pelearon las tierras, los ejidatarios de Santa Marta y San Sebastián lograron que se reconociera como zona ejidal. Y yo como chamaquillo, pues, era como día de fiesta, les digo aquí, allí en la iglesia, había mucho árbol. Hacían las juntas allí en el salón de la escuela, salón de allí de la iglesia. Y allí se hacían las juntas, eran, no, pues la pasaban bien porque los señores era como, ya era un reencuentro de los pueblos, de las personas, quién era ejidatario, quién no era ejidatario. Y los que eran ejidatarios eran felices porque tenían su parcela, ahora sí que asegurada, ¿no? Fueron unos corruptos. Eso es lo que yo puedo decirle tocante al ejido. Pues como era, los platillos de aquí, pues que era de pronto, que nosotros hacíamos trabajar al campo, eso, pues era una olla de frijoles y tortillas y una salsa o como decían chile amor, chile a mordidas. Y eso era todo. Ya que llegaba, por ejemplo, el día domingo, pues que por ahí mataban un puerco, por otra parte. Fíjate que hay chicharrón, vamos y compraban. Cuando comíamos carne, era los domingos. Semana, pues hay veces que lo que hubiera. Habían pescaditos, se hacían